Hoy nos vamos a sumergir en un material que explora algo profundamente humano, ¿no? Sí, algo que de una forma u otra todos hemos sentido. Esa sensación de estar estancado, la parálisis emocional y espiritual. Las fuentes que tenemos son una serie de reflexiones, casi como un ensayo visual, que usan una historia bíblica para desarmar las raíces de por qué a veces simplemente no podemos avanzar. Y todo gira en torno a una pregunta, una que parece simple pero que esconde una complejidad enorme. ¿Quieres ser sanado? Exacto. Así que la idea hoy es meternos de lleno en estos conceptos, analizar las causas de esta parálisis que se proponen, sus síntomas y el camino que se sugiere para salir de ella. Y lo interesante, me parece, es cómo estas reflexiones trazan un puente entre un diagnóstico que podríamos llamar espiritual Claro. y mecanismos psicológicos que son muy reconocibles para cualquiera. Es una invitación, si querés, a mirar para adentro, a revisar esas heridas que a lo mejor uno ni sabe que tiene abiertas. Bueno, arranquemos por el principio entonces. Dale. Porque el material no empieza hablando de la parálisis en sí, sino de lo que la causa. Y para explicarlo, las fuentes usan una palabra muy particular, que debemos entender en su contexto. Sí, en una palabra fuerte. La llaman hechicería. Exacto. Y es clave lo que decís. Hay que hacer esa salvedad. Aclaran de inmediato que no se refieren a magia o rituales con calderos para nada. No es eso. No, lo usan como una etiqueta para lo que describen como una estrategia de engaño y manipulación psicológica y espiritual. Es un término, digamos, técnico dentro de este marco de pensamiento. Una estrategia entonces, y una con objetivos muy claros. No es un ataque al azar. Para nada, es metódico. Las fuentes describen 4 pasos. Primero, confundir, para que la persona ya no distinga la verdad de la mentira, para nublarle el juicio. Segundo, aislar, cortarle las conexiones con la gente que la apoya, que le da fuerza. Tercero, debilitar, o sea, drenarle la energía, la fe, la esperanza. ¿Y el último paso? Y el último paso, cuando ya la persona está vulnerable, es desorientar, hacerle perder el norte, su propósito. Es un desmantelamiento sistemático, ¿viste?, de la paz interior. Es un plan de demolición. Pero me pregunto, ¿cómo empieza algo así? Uno no se levanta un día y decide dejarse manipular. ¿Por dónde se cuela esa estrategia? Esa es la pregunta del millón. Y las fuertes son muy directas en su respuesta, dicen. Se filtra por las heridas abiertas no sanadas. Ah, o sea que no ataca tu fortaleza. No, para nada. No va contra el portón principal de tu castillo. Busca la grieta en la muralla, ese punto débil que dejaste sin atender, quizás por años. Es una vulnerabilidad que ya existía. O sea que no crea un problema de la nada, sino que explota un dolor que ya estaba ahí. Precisamente, lo que el material describe es un ciclo repetitivo. Se toma ese dolor antiguo y se lo usa como palanca para lograr 3 cosas. A ver. Primero, debilitar la voluntad. Te convencen de que no tienes la fuerza para cambiar. Segundo, dominar tus emociones. Te mantienen en un estado constante de miedo, de enojo o de tristeza. ¿Y tercero? Y tercero, y esto es terrible, crear un ciclo mental repetitivo. Es como tener una canción horrible sonando en tu cabeza sin parar, pero en lugar de una canción son pensamientos de derrota. Uf. La única forma de apagar esa música, según estas reflexiones, es sanar la herida original que le dio play. Y cuando ese ciclo se perpetúa, ¿qué pasa? ¿En qué estado te deja? Bueno, ahí llegamos al diagnóstico que proponen las fuentes. Parálisis emocional y espiritual. Que no es solo estar quieto. No, ojo, no es solo estar quieto. Lo definen como la incapacidad de moverse hacia el propósito. Es sentir que hay un lugar al que tenés que llegar, un boss que deberías ser, pero tus pies están pegados al suelo. Es una imagen muy potente. Potentísima. Y para que no quede en el aire, usan un caso de estudio bíblico que es una imagen tremenda. La historia del hombre en el estanque de Betesda. Sí, del Evangelio de Juan. Y hay un dato, un solo dato en el que se pone todo el foco. El tiempo. El tiempo. 38 años.
Las fuentes subrayan que el texto no nos dice cómo se enfermó ni qué enfermedad tenía exactamente. El único detalle que se nos da, el que define toda su existencia, es cuánto tiempo llevaba así. O sea, no hablamos de una mala racha. No, para nada. Es una vida entera definida por el estancamiento. La parálisis se había vuelto su identidad. 38 años. Es casi una vida entera. Y a partir de este caso, el material empieza a detallar los síntomas de esa parálisis. El primero que mencionan es el bloqueo mental. Sí, esa sensación de tener un nudo en la cabeza que no se puede desatar. Y dicen que se manifiesta de dos maneras. Por un lado, una falta de paz total. ¿Y eso qué provoca? Esto te lleva a tomar decisiones desde la reacción, desde el pánico, como un animalito asustado, y no desde la calma que se necesita para ver las cosas con claridad. Es vivir en modo supervivencia, ¿viste? Y la otra manifestación de ese bloqueo, dicen, es la inflexibilidad. Exacto, una rigidez mental. El texto dice que perdemos la capacidad de pensar correctamente. El pensamiento se vuelve circular, da vueltas siempre sobre lo mismo. Como un disco rayado. Tal cual. Sos incapaz de ver una solución nueva, una perspectiva diferente. Es como estar en una rotonda y no encontrar nunca la salida. Tu mente solo conoce un camino, el del problema. Si la mente está bloqueada de esa manera, me imagino que la siguiente reacción natural es cerrarse al mundo exterior, ¿no? Totalmente. Para protegerse de más estímulos, de más caos. Justamente. Y eso nos lleva de cabeza al segundo síntoma que el material detalla, el aislamiento defensivo. Suena lógico, como un mecanismo de defensa. Es que lo es. La herida que no se sana, ese dolor constante, activa un mecanismo de defensa. Y el más básico es poner distancia. Si la gente me lastima, me alejo de la gente. Parece lógico. Pero ahí está la trampa. Ahí está la trampa perfecta. Es un círculo vicioso tremendo. ¿Te acordás que el segundo objetivo de la estrategia de manipulación era aislar a la persona? Sí, claro. Bueno, ahora la propia herida de la persona la lleva a aislarse a sí mismo. Cree que se está protegiendo, pero en realidad está terminando el trabajo que el engaño empezó. Se corta de las personas que podrían ser justamente su fuente de ayuda y sanidad. Es un autoboicot disfrazado de autopreservación. Brutal. Y queda un tercer síntoma que a mí me pareció el más, no sé, el más desolador. Lo llaman la distorsión del tiempo. Es que es un concepto potentísimo. No es solo recordar el pasado, es revivirlo. Exacto. Las fuentes dicen que esta parálisis genera apatía, ganas de no hacer nada y una incapacidad total de disfrutar el presente. Y la razón que dan es escalofriante. Lo es. La frase textual es: se reviven recuerdos pasados como si fueran actuales. La herida antigua se siente fresca cada día. Imagínate esto. A ver. Pensá que la alarma de incendios de tu casa sonó una vez por un fuego real. Ahora, imagínate que esa alarma nunca se apaga. No puedes concentrarte, no puedes descansar, no puedes disfrutar una cena. Vivís con la tensión del fuego, aunque el fuego ya se haya apagado hace años. Es una analogía perfecta. Eso es lo que describen. El sistema de alarma emocional nunca se reinició. Por eso la apatía. ¿Cómo vas a tener energía para el futuro si toda tu energía está consumida por un peligro del pasado que se siente presente? Vivir en un presente continuo de su dolor pasado. Es una frase que se te queda grabada. Significa que para esa persona la herida no es un recuerdo, es una noticia de última hora, todos los días. Exactamente. El tiempo cronológico avanza, pero el tiempo emocional está congelado en el momento del trauma. Por eso no hay disfrute, no hay conexión con el ahora. Entonces, tenemos el cuadro completo. Una persona bloqueada mentalmente, aislada por defensa propia y atrapada en un tiempo que no avanza. Está completamente paralizada. Y es en ese punto de quiebre que las fuentes describen lo que llaman la intervención divina. Jesús entra en escena y se nos dice que Él ya sabe todo. Sabe de la condición del hombre, sabe de los 38 años, no hay sorpresas para Él. Sin embargo, y acá viene el giro central de toda la exposición, no actúa de una. ¿No? No llega y dice: listo, estás curado, ándate. Lo primero que hace es iniciar un diálogo. Le hace una pregunta. Quiere ser sanado. Y acá me detengo, porque esto me hace ruido. A ver, un tipo que lleva 38 años postrado al lado de un estanque. No es obvio que quiere ser sanado.
Parece obvio, ¿no? ¿No es una pregunta un poco dura, casi cruel, para alguien cuya voluntad debe estar por el piso después de tanto tiempo? Esa es la pregunta clave. Y creo que el material la aborda de frente. La pregunta de Jesús no es un juicio, es un desfibrilador para la voluntad. Un desfibrilador. Me gusta esa idea. No le exige que se levante, solo le pregunta si quiere hacerlo. Es el primer chispazo para reanimar ese deseo que parece muerto, porque después de 38 años es muy posible que esa persona ya ni siquiera sepa lo que quiere. Se acostumbró a no querer. Claro. Y la respuesta del hombre lo confirma. No dice, sí, por favor. Para nada. Su primera reacción es una excusa. Culpa las circunstancias. Dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. O sea, la culpa es de los otros. Básicamente está diciendo, mi problema son los demás. Mi problema es mi situación. No es mi responsabilidad. Su postura es de una pasividad total, ¿viste? Pero la pregunta lo obliga a cambiar el foco. Totalmente. La pregunta le devuelve la pelota. Lo saca de ese estado pasivo de esperar que algo o alguien de afuera lo solucione y lo empuja a un estado activo de deseo personal. A hacerse cargo. Es un llamado a dejar de depender de las circunstancias y a definir qué es lo que él mismo quiere. La sanidad, nos dice el material, no podía ser impuesta, tenía que ser deseada. La pregunta lo fuerza a salir de su narrativa de víctima y a confrontar su propio deseo, por más chiquito y atrofiado que estuviera. Y con esto, el material trae toda esta historia antigua directamente a nuestro presente. Hay una imagen muy potente que se titula Tu reflejo en el estanque. La idea es que esa historia es un espejo. Y es un espejo que nos plantea una pregunta bastante incómoda, que las fuentes no esquivan. A veces, la parálisis, con todo el dolor que implica, se vuelve cómoda. ¿Cómoda? ¿Cómo puede ser cómodo el dolor? No porque nos guste, sino porque es conocida. Es un dolor familiar. La sanidad, en cambio, implica lo desconocido, implica cambiar, moverse, y eso puede dar mucho miedo. Claro, el famoso mejor malo conocido. Exacto. El desafío que se presenta es preguntarse con total honestidad, ¿de verdad queremos ser sanos? ¿O en el fondo preferimos quedarnos en el mismo lugar, justificando nuestros 5, 10 o 38 años de dolor? Y la reflexión final, que se llama Rompiendo el ciclo hoy, insiste en este punto. Sí, dice que así como el hombre del relato en el versículo 7 empieza a explicar por qué no puede, Da sus excusas. nosotros también tenemos nuestra lista de excusas perfectamente armadas. No puedo por mi pasado, no puedo por lo que me hicieron, no puedo porque estoy solo o sola. La lista puede ser infinita y muy bien argumentada. Pero la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Quieres? Y según este material, la llave que abre la puerta, la condición indispensable para que cualquier ayuda, divina o humana, sea efectiva, Es la propia voluntad. la decisión personal. Es el primer paso, y sin ese paso, no hay segundo. Es que sin ese sí interior, cualquier ayuda externa rebota. La voluntad es la que abre la puerta desde adentro para que la sanidad pueda entrar. Bueno, creo que hemos desarmado bastante bien este concepto. Exploramos la raíz de la parálisis espiritual en las heridas no sanadas, vimos cómo una estrategia de manipulación puede explotarlas, Sí. analizamos sus síntomas tan claros, el bloqueo mental, el aislamiento, esa terrible distorsión del tiempo, y llegamos al rol central, fundamental, de la voluntad personal en el camino hacia la sanación. El hilo conductor de todo es esa transición, ¿no? El pasaje de la pasividad, de la justificación, de la excusa, a la responsabilidad y al deseo activo. Exacto. Y todo se dispara por una pregunta simple en apariencia, pero que es capaz de despertar una voluntad que quizá creíamos muerta. Y esto me deja pensando en algo para el final. El material se centra muchísimo en la importancia de poder responder sí a esa pregunta, a ¿quieres ser sanado? Sí, es el punto de partida. Pero si damos un paso más allá, ¿cuál podría ser la acción más pequeña, la más mínima y concreta, que alguien podría tomar justo después de tomar esa decisión? ¿Cómo se ve el paso de la voluntad a la acción en los primeros 5 minutos?